Un poco de contexto a las implicancias más fundamentales que estamos viviendo en esta era de la información. Y el marco conceptual que voy a usar va a ser, por un lado, usar conceptos de una escuela de pensamiento actual del siglo XXI, que estudia el riesgo existencial y las potencialidades de la inteligencia artificial, principalmente ideas de Nick Bostrom, Max Tegmark y Eliezer Yudkowsky, que son tres referentes de este campo actuales. Y como es el espíritu del podcast, vamos a intentar llegar a hacer alguna unión interesante con algunas ideas del pasado, para intentar siempre formar esta sinergia entre la vieja filosofía y las nuevas preguntas. Para empezar, quiero hablar un poco de la información y cómo entender la relación entre la inteligencia y la información. Para seguir este camino hay algunas premisas que voy a dar por supuestas, que en otros episodios probablemente las debatamos, cómo se construyen esas premisas, pero para construir las hipótesis de este episodio en particular, las voy a tener que dar como punto de partida. Son premisas basadas tanto de la biología como del estudio de la física a un nivel subatómico. Y estas premisas nos llevan a repercusiones importantes en lo que fue la concepción, lo que es la concepción de la conciencia humana en el siglo pasado y en este. Y básicamente la premisa de la que vamos a partir es que nosotros estamos hechos del mismo material que el resto del universo y las cosas que nos rodean. Entonces, misterios como la voluntad humana y la conciencia humana tienen necesariamente que emerger como una propiedad emergente de esos mismos ingredientes. O sea que la discusión que estamos teniendo es el patrón en el que están organizados esos ingredientes, son la condición de posibilidad de la vida y de la conciencia. Entonces, asumiendo esa premisa, ya estamos reflotando un viejo debate, tal vez el más importante de la historia de la filosofía humana. El principal referente, René Descartes, con su famosa frase, pienso, luego existo, y toda esta discusión que se dio y se viene dando y probablemente se seguirá dando entre el materialismo y el trascendentalismo, entre los que creen que hay alguna esencia, hay algún componente de la racionalidad humana que está más allá del mundo cognitivo, del mundo de los sentidos. Es una idea de la que parten también muchas religiones. Esta vieja discusión si primero está la idea o la materia. Pero para volver en donde estábamos, quiero hablar de un concepto que se llama, en inglés sería substract independence, pero para pasarlo de alguna forma al español, es una idea algo así como un fenómeno que es independiente de su estructura, que lo contiene, de su estructura material. Entonces, cuando hablamos de la inteligencia siendo independiente de la estructura que lo contiene, nos estamos refiriendo a del material el que está hecho el cuerpo en el que ese proceso emerge, en el que ese patrón emerge. ¿Por qué decimos esto? Porque por motivos en los que vamos a ir ahora paseando un poco, vamos a empezar a llegar a la conclusión de que la vida no necesariamente tiene que estar hecha de carbono y otros elementos por los que principalmente estamos constituidos nosotros, sino que no hay ningún impedimento físico para que la inteligencia emerja en un objeto hecho de silicona, por ejemplo. Porque esta reorganización, este patrón de cosas, esta
¿cómo decirlo? Esta manera en la que está organizada la materia, de nuestra premisa inicial, es una condición de posibilidad de la emergencia de la inteligencia sin ningún tipo de cosa adicional. Entonces, lo que estamos empezando a descubrir con la inteligencia artificial es justamente que la inteligencia no es una propiedad restrictiva de lo que nosotros podríamos llamar vida biológica. Pero ahí es donde la discusión se vuelve importantísima y profundísima, porque vamos a llegar ahora eventualmente a la conciencia, a la teleología y a la ética. Y según la premisa que manejamos desde el principio, la que impuse yo para empezar a construir este argumento, vamos a tener que ver hasta qué punto ninguna de esas cosas son restrictivas de la vida humana. Entonces podrían, y no tienen por qué no, emerger, por ejemplo, las máquinas. Pero bueno, veníamos con esta idea de la información siendo independiente de su estructura. Vamos a tomar dos características muy salientes de lo que es el concepto de inteligencia, que es la memoria y la computación. La memoria la podemos asociar a nivel físico con, por ejemplo, un cuerpo sólido. ¿Y por qué? El proceso de memoria requiere que la información, o sea, esta organización de la materia en un tipo de codificación permanente o estable, como puede ser, por ejemplo, nuestro genoma, nuestro ADN, estas instrucciones, esta manera de ordenar las cosas, o sea, pensémoslo como los juguetes, los Legos. El ADN tiene cuatro ácidos. Y a partir de esos cuatro ácidos y cómo están organizados, ocurre todo lo que nosotros percibimos, vivimos y nos ocurre. O sea que la magia del proceso está en la organización de esas cuatro cosas. Hay una manera de registrar el orden en el que se van a recrear, se pueden recrear en cualquier lugar y de la misma forma. Pero lo que no se puede perder es, es el registro de cómo, o sea, el manual de instrucciones de cómo se tiene que hacer. Y para que eso se preserve, tiene que estar resguardado en un lugar estable. Y si pensamos un poco en la principal composición de la materia, como nosotros la conocemos, nos encontramos con cuerpos gaseosos, líquidos, sólidos, y esa es un poco la mecánica sobre la cual tenemos que pensar la estabilidad de la memoria en un recipiente físico. O sea, la cosa tiene que estar en el lugar donde la dejamos. Entonces, el hecho de que podamos reconocer varios objetos cuya composición literal, material, cambió desde que los tenemos, porque a un nivel subatómico todo objeto está intercambiando con su entorno estos pequeños legos constantemente, lo que lo hace seguir pareciendo ante nuestros ojos la misma cosa siempre, por más que se pueda ir añejando, destiñendo, descolorando, digamos, es como la paradoja del barco de Teseo, esta idea antigua de si yo voy cambiando las partes de un barco porque se va rompiendo y pudiera volver a crear el mismo barco con las cosas que saqué del barco original y me quedó el barco original con todas las piezas nuevas menos un tornillo. ¿Cuál es el barco original? O sea, ¿en qué momento podemos trazar esa línea entre que la identidad de la cosa va a seguir siendo la misma aunque todas sus partes sean cambiadas? En ese tipo de ejercicios mentales la conclusión que llegamos es que lo importante era la manera en que esas cosas estaban eh, organizadas, independientemente de las partes puntuales, literales, ese objeto que estaba formando esa organización. Era la manera de organizar objetos de esa forma. Entonces, todo proceso de memoria es un proceso en donde la información puede ser preservada en un estado estable. Puede ser tanto nuestro cerebro como un chip, como
Bueno, podemos extendernos a la historia de las memorias desde un disco rígido, un disco de estado sólido, tipos de almacenamiento de memorias más antiguos, pero básicamente la idea es esa, y sin ir más lejos, y esto ya es un poco una metáfora, pero un libro, sería el mismo razonamiento, esa tinta, ese papel, todas esas cosas que sacamos de la naturaleza para formar un libro, si le agregamos esta dimensión cultural del lenguaje y qué es lo que significa el lenguaje, por más que no me esté remitiendo a dónde se almacena la memoria ahí, porque siempre va a ser en un cerebro que es capaz de leer, interpretar y comunicar ese libro, a nivel metafórico podemos quedar con esta idea de que no importa cuántas veces imprimamos el libro, cuántos árboles hayan formado los distintos ejemplares, la información se preserva. Entonces podemos volver a buscarla cuando la necesitamos y confiar en que va a seguir siendo la misma. Eso sería como el almacenamiento. Después está la velocidad o la eficiencia con la que podemos traer esa información a la superficie o volver a cajonearla, digamos. Pero el otro lado, de lo que nosotros reconocemos usualmente como inteligencia, es la idea de la computación. Es la idea de un proceso asociativo que logra recibir un input, un alimento, una información del mundo exterior, filtrarla por un mecanismo y producir un resultado. Lo que matemáticamente nosotros llamaríamos una función. En base a un insumo, ese insumo es destilado durante una secuencia lógica y obtenemos un resultado. Entonces, más o menos la naturaleza de lo que nosotros consideramos la inteligencia es algo así como algo que tiene memoria y capacidad de computación. Volviendo a esta idea de la independencia de la estructura, la premisa, al menos física, es que estos dos procesos no solo no están a priori, porque ya eh, están siendo logrados en recipientes no biológicos, pero además de la literalidad, porque estamos en una escala de eso, donde hay cosas que todavía no se pueden lograr en recipientes no biológicos, pero digamos que a priori no habría ningún impedimento para que se pudieran recrear, para que pudieran ser mecanismos universales, donde si logramos preservar esa capacidad de computación, preservar el patrón que organiza la información y estamos siempre jugando con los mismos legos, al menos las leyes de la física no nos estarían imponiendo un límite para que la inteligencia tenga que ser restrictivamente una propiedad emergente de un cerebro animal o humano en este caso. Y con esta idea podemos tratar de entender ahora alguna definición de vida y inteligencia general que se puede emplear en lo que llamamos la big picture o el gran panorama de lo que es la vida biológica y potencialmente la vida artificial. Es un concepto un poco contradictorio, pero al menos se entiende por ahora. Podríamos separarlo en tres estados. Podemos hablar de la vida 1.0, de la vida 2.0 y de la vida 3.0. La vida 1.0 sería lo que nosotros conocemos como la selección natural, ese concepto biológico en el cual un organismo, que ahora hay que definir qué es la vida, vamos a definir dos conceptos primero. Podemos entender como la inteligencia como la capacidad de realizar tareas u objetivos o motivos complejos. Y una definición amplia de complejidad que signifique que requieran una cantidad de interacciones tales, de funciones, de computaciones tales, que las podemos considerar complejas. Y por vida podemos entender una cosa que se puede reproducir a sí misma y que también va aumentando y preservando su complejidad a lo largo del tiempo. Entonces, la vida 1.0 sería algo que se replica
y cuya inteligencia, si queremos usar este término más amplio, inteligencia, ocurre a través de las generaciones. O sea, no es un organismo, no es una forma de vida que pueda mejorar ni sus condiciones materiales, podríamos llamar hardware, ni sus condiciones. Ojo ahora cuando voy a decir informáticas. O sea, cuando hablo de condiciones de capacidad de computación o de funcionamiento, todo lo que nosotros asociaríamos al sentido común de lo que nosotros entendemos por aprendizaje e inteligencia, vamos a llamarlo software. Así tenemos ya los términos de la computación aplicados a todo el espectro de la inteligencia, tanto biológica como no biológica y de la vida, tanto biológica como no biológica. Entonces, esta primera forma de vida, desde bacterias, plantas y básicamente muchos animales, eh, aprenden a través de las generaciones. No tienen ellos como individuos la posibilidad de generar grandes cambios durante su vida. O sea, la información está codificada genéticamente, realizan tareas complejas, pero no tienen manera de alguna forma significativa o creativa involucrarse en tratar de modificar ese algoritmo que es el genoma mientras viven. Siguen instrucciones, las instrucciones están literalmente escritas adentro suyo. Cuando entendemos la vida 2.0, la siguiente, estamos empezando a hablar de organismos que, y esto incluye al humano, y seamos atentos con esta definición. Cuando digo que no van a poder modificar su hardware, o sea, sus condiciones materiales, tenemos que reconocer que el humano puede ponerse prótesis y puede generar muchos cambios en su cuerpo, pero no estamos hablando realmente de que pueda trascender su corporalidad física. O sea, siempre va a estar limitado dentro de la parte animal de sí mismo, digamos. Pero lo que sí puede realizar es cambios sobre su software, su manera recursiva de aprender, de poder retroalimentarse computacionalmente de la información de su entorno y cambiar, modificar su marco, digamos, conceptual, su software, su manera de entrenar esas funciones para que den distintos resultados o registren distintos inputs, es lo que genera esta primera gran evolución respecto de la selección natural, lo que podemos llamar el diseño. Ahora el individuo puede operar cambios sobre sí mismo durante su vida. Ese es el paradigma en el que estamos ahora, y si comparamos la diferencia entre una, no sé, bacteria y un humano, podemos ver lo dramático que fue ese cambio. Entonces, si toda esa evolución tan dramática es del 1.0 al 2.0, tenemos que tratar de imaginarnos un cambio así de dramático desde el 2.0 al 3.0, que sería ya esta vida que puede tanto modificar su software como su hardware con esa misma eh, falta de límites, con esa potencialidad exponencial. Sería, ahora sí, algún tipo de vida con esas dos acepciones, poder tener motivaciones y objetivos complejos y replicarse a sí misma y manteniendo su estructura compleja, pero que ahora trascienda los límites de su recipiente, digamos, de su hardware, que pueda, con el mismo grado de exponencialidad con el que puede diseñar su propio software, diseñar su propio hardware. Y ese sería el emplazamiento en el que empezaría a aparecer la inteligencia artificial, de ocurrir a esa escala, digamos. Serían preservar la información y empezar ya a disponer de una base material, de otra organización de estos legos, donde la verdad que los límites no están claros. O sea, si nos queremos poner literales, toda la cantidad de materia disponible en nuestro universo observable podría estar dentro de los límites de hardware disponibles para una inteligencia de esas características. Pero en este gran plano tenemos varias cosas que van apareciendo, como por ejemplo la conciencia, esta
esta idea, esta noción que tiene la vida 2.0, el lugar donde estamos nosotros, de reflexionar recursivamente sobre sí misma, de notarse, de entenderse, de poder reflexionar sobre que existe y de que cómo quiere existir y qué debería ser, que es el campo de la ética. Entonces, todo esto nos da una teleología. La definición de teleología es acciones que tienen una motivación como objetivo, como vector. Esta idea de hacemos cosas por tal motivo. Y como tendemos a antropomorfizar muchas veces en la naturaleza y los objetos, tendemos a proyectar en cosas inertes un motivo, una motivación, una razón de ser, un lugar al que están yendo. De hecho, se lo atribuimos a la selección natural, como decimos, la naturaleza quiere, la naturaleza busca el equilibrio, cuando en realidad toda esta idea de un lugar a dónde ir es una consecuencia de la ética, es una consecuencia de esta capacidad que tiene la vida 2.0 de diseñar su propio software y en ese proceso de iteración, de recursividad, poder empezar a lograr tejerse a sí misma una conciencia y una ubicuidad y después pasando por un proceso, como diría Nietzsche, de olvido, de inversión de los factores, de empezar a creer que los motivos que afloran de esta capacidad de ser recursivo son motivos que preexistían al hombre, que estaban de alguna manera insertados en la esencia de las cosas, todo el campo de la filosofía trascendental, desde Platón hasta Kant, y todas las religiones en el medio están buscando esa pureza, esa esencia, esa idea que de última instancia siempre fue Dios, o la definición de Dios que todos manejaron, esta idea que precede a la materia, este cogito ergo sum, esta idea de Descartes de pienso, luego existo. Pero si seguimos con la premisa que manejamos al principio, estamos en un universo materialista donde la idea aflora de la materia, no la puede preceder. Pero bueno, nosotros estamos en este paradigma en donde tenemos nuestra voz interna, tenemos algo adentro nuestro que lo registramos como vivo, como cambiante, y nos es muy contraintuitiva y difícil la idea de decir todo esto emerge del rebote de partículas entre sí. Es una idea muy contraintuitiva, pero también si tomamos la premisa del principio, que era un poco el ejercicio al que nos obligué a hacer, tenemos que también verlo como algo fantástico, como realmente la potencia de esta capacidad de diseño, de esto que se llama el reinforcement learning, de esta recursividad que nos permite aprender en vida. Y este proceso de aprendizaje a un nivel de nuevo, acordémonos de los dos puntos con los que habíamos definido la inteligencia, memoria y computación. Los procesos mediante los cuales nos podemos nosotros aprender, los estuvimos intentando principalmente esta última década con resultados muy surrealistas como el proyecto DeepMind de Google, intentando replicar en sistemas que no estén basados en carbono, no estén basados en el sustrato biológico que nosotros tenemos. Entonces empezó a copiar esta, y tal vez quede un poco largo para este podcast explicar cómo funcionan estas redes neuronales, así que vamos a tener unos lineamientos muy generales. Estas redes neuronales aprovechan la capacidad recursiva de sus conexiones, o sea, no son unidireccionales. En vez de tener que tener un gran sistema que siempre esté pasando la información de a uno para adelante, como puede ser un cable, un enchufe, es una red. De ahí mucho también lo interesante de toda esta filosofía networking del trabajo en el siglo XXI, esta idea del ecosistema, esta idea de la interconexión entre muchas partes, toda la información viajando en varias direcciones y que un mismo nodo, una misma neurona, un mismo punto en ese sistema puede estar siendo el epicentro de varios procesos a la vez que se retroalimentan entre sí. Entonces, ahí podemos entender como en un cuerpo como el nuestro, con un material biológico del tamaño del nuestro, pueden ocurrir procesos tan profundos como el pensamiento humano, como la cultura, como el lenguaje. Entonces, copiando varios de esos lineamientos, de la naturaleza matemática de esos procesos,
en cómo funciona nuestro almacenamiento de memoria y cómo nos es fácil por un sistema de asociación y reconocimiento de patrones de neuronas que suelen dispararse juntos, que aclaro también, muchas veces es el origen de nuestros sesgos, de nuestros problemas, de nuestras tendencias impulsivas, de nuestra incapacidad para aprender cuando somos más viejos y nuestra facilidad para aprender cuando somos más jóvenes, todas cuestiones de la neurología que son fascinantes, pero tal vez le quedan un poco grande a este episodio, pero digamos que se empezó a intentar recrear un poco ese proceso en computación, en computadoras. ¿Y qué se está logrando? Y bueno, tal vez no tan inesperadamente se logró generar algoritmos que aprenden solos, que no necesitan información, sino tiempo y prueba y error. Necesitan que se les alimente con una cantidad de datos tal que esos procesos puedan empezar a dispararse y el patrón en el que se disparan se vaya de alguna forma alocando en la memoria y empezando a acostumbrarse y recreando este proceso tan místico y surrealista que es para nosotros el aprendizaje, pero ya lo logramos en una base que no es carbono, obviamente no lo logramos con el nivel de generalidad de la inteligencia humana, pero estamos en el principio de ese camino. Entonces estas nuevas máquinas que aprenden solas tienen rasgos interesantes, que es que muestran las potencialidades de su hardware, de su recipiente no biológico. Y en muchas cosas que todavía son muy acotadas, campos acotados como jugar al ajedrez, jugar al Go, reconocer imágenes, eh, de a poco están empezando a ser mucho más hábiles que los humanos en muy poco tiempo, demostrando la potencialidad de su hardware. Todavía no pueden emular la, digamos, la genialidad de la conexión de la red neuronal humana, pero sí están literalmente aprendiendo por sí solas. Están, sí, todavía no emergió, o no lo sabemos, pero digamos, no hay ningún motivo para creer que emergió una teleología, a una ética, pero sí se puede decir que tienen una motivación sobre la que puedan reflexionar, pero digamos, como un ejemplo que leí en un libro, para una definición de motivo, un misil guiado por calor, digamos, para las dos acepciones que venimos manejando generales, se puede definir como un objeto inteligente, o al menos digo, está estableciendo acciones y computaciones complejas en pos de un objetivo. Entonces, si ya en un dominio tan chico, insignificante y simple como ese, nuestra definición se estira, nos queda todo un degradé en el medio, en el cual acá podemos hablar de que sí, que hay una protomotivación, hay un objetivo, hay una capacidad de construir en pos de, pero obviamente todavía no emerge una identidad, una conciencia, una ética, pero de nuevo, si emergió en nuestra base biológica y si no hay ninguna limitación de corte trascendental, ninguna ley restrictiva que diga que tenga que ocurrir en esta base material que somos nosotros, ¿y por qué no ocurriría en el otro lado? Estamos en ese camino ahora. Cuando ya llegamos a este nivel de reinforcement learning y la capacidad de aprendizaje de las máquinas, empiezan estas potencialidades. Porque como potencialidades son positivas o pueden ser muy negativas. Y estas son las cosas que trabaja esta escuela. Lo que se llama el alignment perdón, en inglés. Eh, este problema es el problema de la alineación, es el problema de eh, si estas máquinas van a empezar a tener lo que podemos llamar una prototeleología, o ni siquiera una teleología, van a tener acciones guiadas por una motivación y un sistema de recompensa interno, porque el cual les va a dar no las quiero antropomorfizar, no quiero caer en el mismo error, pero a ver, por decir en términos, eh, quiero decir en términos correctos, sería, bueno, un resultado, un resultado para su función que, que genere
que el proceso ocurra de nuevo, porque no quiero usar palabras como un resultado deseable, una recompensa, una ganancia, porque todavía siguen siendo metáforas. Pero bueno, el punto es, si van a tener motivaciones, motivos o objetivos, y nosotros los tenemos también, acá la discusión es si son tan potentes por su hardware, por su sustrato material y los pocos límites que tienen ahí. El tema sería al menos eh, procurarnos que nuestros motivos y los de las máquinas estén alineados. Y no es una cuestión trivial, porque hay muchas cosas. O sea, el cerebro humano, vamos a dar un ejemplo. ¿A cuántos de nosotros nos cuesta multiplicar un número de 4 dígitos por otro número de 4 dígitos? A mí por lo pronto me cuesta un montón. Si no me das una calculadora, un lápiz y una hoja y la tengo que hacer con el cerebro, tal vez lo logre, pero la voy a pasar muy mal y voy a tardar mucho tiempo. Una calculadora de bolsillo de las que usamos en la primaria, o sea, una calculadora de bolsillo que puedas comprar en el año 96, poner en un kiosco por $1, va a ser esa operación y operaciones más complejas en menos de un segundo. Ahora, esa calculadora no tiene amigos, no tiene preocupaciones, no tiene motivaciones, no es capaz de hacer música, ni de pintar un cuadro, ni de disfrutar una serie muy profunda en Netflix y discutirla después, pero puede hacer esos cálculos mejor que nosotros. Entonces, hay que entender que el cerebro humano está optimizado para ciertas tareas de una manera tan brillante, tan compleja, que a nosotros nos parecen naturales, pero que a la hora de tratar de dejar que una máquina los haga, nos damos cuenta de lo codificado que está nuestro nervio óptico, de la cantidad de computación que nuestro cerebro dedica a que las imágenes que recibimos por nuestros ojos pasen por un montón de procesos paralelos en simultáneo que generan una imagen del mundo y una retroalimentación. O sea, básicamente las cosas que no nos cuestan, que no nos cuesten porque son fáciles, sino que nuestro cerebro está tan optimizado para hacerlas que todo abajo del capot, digamos, tenemos un montón de mecanismos recreándolas. Entonces, se da esta inversión graciosa, en la que cosas que nos cuestan a nosotros, en la historia, nos resultaron muy fáciles de reemplazar con máquinas, pero que está resultando más difícil de explicarle a las máquinas es hacer las cosas que a nosotros nos resultan fáciles, como por ejemplo tener un modelo del mundo mental y entender la referencialidad del lenguaje, entender viendo una imagen, porque una máquina lo va a entender a nivel de píxeles, decir, bueno, esto es un gato, esto es una persona, esto es un camión, esto es una cara enojada, digamos, todo eso es muy complejo. Pero bueno, volviendo a lo que estábamos hablando, nosotros tenemos nuestras motivaciones, las máquinas, en este sentido amplio, tendrán las suyas, y lo que se busca acá es la alineación de esos dos grupos de motivos. Y para traer un poco más de ideas antiguas, que es un poco la idea de este podcast, reconciliar el momento actual con debates anteriores, podemos hablar un poquito de Hobbes y de Freud. Una idea que va a sonar rara, digamos que en el caminito recién nos quedamos en las potencialidades, ¿no? De que algo, de lo que están haciendo puede ser muy positivo o muy negativo, habría que ver el problema de la alineación de las motivaciones. Este es el punto en el que ponemos pausa, para traer ahora a Freud y a Hobbes. ¿Por qué a Freud y a Hobbes? Freud, no todo Freud, pero al menos sí un texto que se llama El malestar en la cultura, y Hobbes principalmente el Leviatán. ¿Por qué? Hay un debate que corta transversalmente a la humanidad durante mucho tiempo, con muchos exponentes, que es cómo convivir. Tan simple como eso, ¿no? Somos mucha gente con libre albedrío, en muchos tiempos de la historia, justificados porque estábamos hechos a semejanza de un Dios, que nos dio una potestad distinta de la naturaleza, digamos, el gran marco simbólico de la antropología humana. El punto es que somos un animal gregario, somos un mamífero muy social y tenemos que vivir juntos. Entonces la cultura muchas veces discutió y gastó tiempo discutiendo cómo reconciliar lo que queremos hacer, nuestra necesidad y nuestras ganas de hacer cualquier cosa, con la idea de que si todos hacemos cualquier cosa, el mundo se puede volver un lugar muy feo.
Entonces empezó a haber esta tensión entre cuánto sacrificar por el bien común. Y esta es básicamente la tesis principal de Hobbes en el Leviatán. Esta idea de todo, o sea, lo que Hobbes llama el estado de naturaleza, la guerra del todos contra todos, sería este ejercicio mental de un mundo en el que cada humano da total libertad a su apetencia, a lo que le dictan sus sentidos, a lo que Freud llamaría la gratificación instantánea, a lo que queremos hacer, sean impulsos sexuales, alimenticios, lúdicos, sádicos, o que fuere, perversiones, lo que quieras hacer, lo haces. Ahora, si todos están haciendo lo que quieren hacer, eh, como diría Hobbes, la vida es angustiante, corta, muy tensa, no dormís tranquilo, no podés poseer, bueno, digamos que para este momento, siglo XVI más o menos, la propiedad privada era una de las grandes discusiones, poseer cosas, quién te iba a garantizar que tus posesiones iban a seguir ahí al otro día, si cualquiera las podía agarrar, para qué ibas a trabajar, si cualquiera podía disfrutar los frutos de tu trabajo, por el simple hecho que los quería agarrar, iba a ganar siempre el más fuerte, pero algo bastante parecido a lo que al mundo animal, a la naturaleza literal como la conocemos. Entonces aparece esta idea de, bueno, todos tenemos que ceder nuestro derecho a hacer lo que queramos para instituir una suerte de autoridad con o sin el consenso de todos. Ahí empieza el degradé entre ideas más democráticas y ideas más autoritarias, pero básicamente una autoridad central que tenga el consenso de todos para garantizarnos a todos la vida que queremos vivir, este marco, esta contención donde la felicidad real puede emerger y no la anarquía y el caos. Eso sería más por el lado social, ¿no? Ahora Freud plantea un poco esta discusión como precursor de la psicología que es, desde las motivaciones interiores del mundo psíquico del individuo. Y dice, nuestro inconsciente, o sea, digamos nuestro animalito interno, nuestras pulsiones, todo ese lecho animal sobre el que construimos la cultura y ahora están en tensión, nuestro inconsciente nos pide una gratificación integral. Hay algo, esta retrotracción al útero, al momento en donde recibíamos todo, casi, o sea, literalmente por, diría Freud, ¿no? Por un cordón, o sea, por una vía intravenosa física. Eh, Algo de nuestra cabeza sufrió mucho en esa escisión, en lo que sería nuestro aparecer en el mundo como algo escindido de nuestras madres y lidiar con la individualidad. Entonces, diría Freud que hay una parte de nuestra cabeza que nos sigue pidiendo constantemente que gratifiquemos todos nuestros impulsos al instante. Y hay otra cosa que se lo opone, esto que Freud llamaría el principio de la realidad, y la gratificación diferida o a largo plazo. Esta idea de, vamos a poner un ejemplo actual, me voy a ir a dormir temprano, porque mañana tengo un día largo. Por más que quiera seguir viendo Netflix, hay alguna manera que tengo yo, y sería muy interesante ver todo esto desde la recursividad y nuestras capacidades mentales, pero quedémonos en Freud por ahora. De alguna forma podemos prever nuestro bienestar futuro y domar a nuestra bestia interna en estas gratificaciones. Entonces, básicamente construyendo desde el individuo, Freud va a decir, el trabajo de la cultura es domar esa bestia, cada uno, para que todos podamos coexistir y lograr cosas a nivel civilización. Es un poco la idea de Hobbes, ¿no? Son muy similares las dos ideas. ¿Y por qué traigo estos dos autores y estas dos ideas tan interesantes a la discusión que estamos teniendo? Primero y principal, porque hay algo que se llama paradoja de los comunes, un concepto que también se llama trampa hobbesiana. Son conceptos de la teoría de juegos donde encontramos situaciones en las que todo el mundo está actuando, digamos que o correctamente o como les conviene a cada uno, por sus motivaciones personales, no importa la escala ética. El punto es que cada uno está actuando de una manera consecuente consigo mismo, pero se pueden dar casos en los que, aunque todos estén haciendo lo lógico, el sistema está de tal manera, la situación, el sistema, como lo queramos llamar, está de tal manera hecha que la solución global perjudica a todos, pero nadie la puede solucionar porque requeriría un acto contradictorio de cualquiera de estos individuos. ¿Quién va a tirar la primera piedra, no?
lo que nos lleva a la noción de los incentivos sistémicos. Hay una dimensión en la cual si el sistema mismo no está alineado, esta palabra es la interesante, a las motivaciones individuales de las personas, por más que todos estén haciendo lo que deberían estar haciendo, tal vez el resultado es malo e inevitable, porque es muy difícil cambiar ese status quo, es muy difícil revertir esa situación, coordinar una salida de esa situación. Entonces, vemos un poco cómo aparece de nuevo esta paradoja de la alineación de motivaciones, de la alineación teleológica, que es, que sin demasiadas más metáforas necesarias, la situación que tenemos ahora con la inteligencia artificial o la tarea que nos tenemos que plantear. O sea, es un poco siguiendo esta línea, la discusión bien, y como decíamos también en varios capítulos que ya hice, esta discusión de muchas veces que aparezca la inteligencia artificial en este momento de la humanidad nos pone un límite exógeno para que nos pensemos a nosotros mismos. O sea, estar lidiando y creando y fabricando inteligencia y viendo cómo emerge la ética y la moral y las motivaciones, estamos constantemente siguiendo el proceso de reflexionar sobre nosotros mismos. Es como todo esto está en una dialéctica constante que es interesantísima. Pero esta cuestión de la alineación, ahora sí, ponemos play de nuevo en donde nos quedamos con lo anterior. La potencia, esto puede ser muy bueno, puede ser muy malo, depende de la alineación. Uno de los puntos, por ejemplo, para plantear, y esto ya vamos a dejar para el podcast que venga, pero con este marco conceptual ya explicado, sea la discusión que se está dando entre privacidad y seguridad. De nuevo, no es una discusión nueva, pensemos en la situación del estado de naturaleza jovesiano, el malestar de la cultura de Freud, digamos, toda esta negociación entre los derechos adquiridos, entre las cosas en que los individuos sienten que tienen derecho a, igual la palabra derecho es rara porque presupone un marco jurídico que presupone una organización y un consenso, pero en algún momento se habló de derecho natural o jurisprudencia, directamente un derecho otorgado por Dios o por la naturaleza o por quien sea. Pero esta idea de la tensión de la seguridad, que es un campo que se empieza a volver necesario desde el nivel sistémico, desde el lugar en que ya somos una organización, y la privacidad de cada uno, digamos, hoy en día alimentando estas máquinas con datos y con toda la gente usando esta tecnología, pero a la vez mucha gente planteando que no quiere un Estado orwelliano que nos investigue y de nuevo volviendo a la potencialidad. Esto puede ser muy bueno, puede ser muy malo, o sea, en algún punto hay una razón instrumental en todo esto, que es como cuando Einstein hablaba de energía atómica, o sea, puede irse para los dos lados. Con energía atómica vos podés reducir las emisiones de carbono, generar la tercera guerra mundial, digamos, la tecnología se presta para las dos cosas. Entonces hoy en día con el deepfake, con un montón con la ciberseguridad, un montón de ejemplos que no van a entrar en este capítulo, pero está bueno anunciarlos, aparece por ejemplo esta pregunta, una nueva versión, como decimos siempre, un nuevo disfraz, un nuevo vestido para esta vieja pregunta de privacidad versus seguridad, pero que hoy, con un mundo global, eh, el sistema, o sea, podemos estar todos en esta trampa jovesiana, pero si los incentivos y las alineaciones del sistema a nivel securitario no están bien alineados, eh, eh, po- cuando las herramientas se vuelven más poderosas, los riesgos son más grandes. Pero por el otro lado está la discusión de la privacidad, todo lo que hace al individuo y su pequeño cerco, su pequeña casita conceptual que tiene al lado suyo, rodeándolo, que no quiere que nadie la penetre, que es algo que está muy arraigado también. Entonces, voy a dejar para terminar este capítulo que fuimos por varios lugares ya, esta idea de la privacidad contra la seguridad, la potencia de la inteligencia artificial, la inteligencia 3.0, esta idea de la información independiente de su estructura, tomando todas estas premisas de la física del siglo XX y debatiendo un poco el dualismo cartesiano. Todo este mapa va a ser un marco conceptual en el que vamos a seguir hablando de riesgo existencial y de ética informática. Así que nos vemos la próxima, espero que les haya gustado. Chau.